Que digamos que está como si fuera, digamos, de lo de la cañavera, ¿no? De la curvatura de la cañavera, para quitar, digamos, lo que lleva la cáscara. Ojo, cáscara, no piel, ¿eh? Cáscara. Entonces podemos quitar parte de ella porque nos sobra. Con qué facilidad rompe, ¿eh? Bueno, pues nada, quitamos un poco. Quitamos un poco porque nos sobra. Y ojo, que esto corta como un bisturí, los perfiles. Bueno, cogemos, la ponemos en cualquier lado donde no más nos guste. Y está puesta al revés. Está puesta al revés. Y ahora sí, ahora la cosa cambia. La cosa va cambiando, Nada, que los antiguos amigos, los antiguos se las sabían todas. Después dice, hay la gente moderna que dice, ya que ya, tío, ya que ya tal, ya que van a saber, sabe más que los de hoy día, con mucha academia que haya. Con mucha academia que haya. Va cayendo la poco a poco. La cáscara se va yendo. La cáscara se va yendo. Pues ¿sabéis con qué lo quitaba mi maestro? Con una foz. ¿Sabéis lo que llevo? Lo dudo, porque vosotros de eso lo dudo, pero bueno, parecido, parecido. Anda por mí, que les dan por saco. Este es el sistema antiguo de pelar la caña. Sí. Sistema de Benigno Blanedo. Aquí veremos las sombras. Por las sombras, pues vamos quitando poco a poco y dando vuelta a la cañavera. Lo que pasa es que cuidadín, que las manos son mías, mirar. Las manos son mías. Esta, la sombra es la que hay que quitar, esa sombra negra. Que me estoy calando, Esto corta que es patarra. Ahí se ve la sombra negra. La sombra negra es la que tenemos que quitar. Después la raspamos tranquilamente con una cuchilla.
Esta parte es lo que quitamos, que tenemos que quitar. Corchos de sidra, sidra natural. Nada de vinos. Perfecto. Ya podemos digamos, pasar a la cuchilla. El poner el corcho es para que no la caña nos doble.